Hay muchos aspectos sobre los cuales comentar, y yo elegí por lo menos 10 asuntos, 10 subtemas que tienen que ver con la elección y que voy a poner aquí en la mesa. En primer lugar, constatar que en México se sigue habiendo una situación de antidemocracia, de casi tiranía, de un partido que se fue durante 2 sexenios, pero que regresó, y que regresó más corrupto y más sujeto al poder que antes, que está muy claro que por las buenas no van a dejar que se imponga el voto de la gente, y que en México no se respete el voto. O sea, la decisión de la gente finalmente no es lo que prevalece, y que, como decía por ahí, alguien nos envió, aunque no me gusta el personaje, pero lo que dice es cierto, ¿no? Una frase de Stalin que dice que quienes deciden las elecciones, los resultados de las elecciones, no son los que votan, sino los que califican la elección. Entonces, pues sí, efectivamente lo estamos constatando en esta elección del Estado de México, que como se ha venido insistiendo por parte de Andrés Manuel y de algunos voceros de Morena, pues fue definitivamente una elección de Estado. ¿Por qué una elección de Estado? Porque antes, durante y después el Estado, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, los recursos en los distintos niveles, toda la estructura de gobierno, empezando por el presidente, por el pseudopresidente, vamos a decirle, por Peña Nieto, ¿no? Y hasta el último de los presidentes municipales en el Estado de México, se metieron a la elección. El tercer elemento tiene que ver con la enseñanza que deja esta elección para nosotros. Nos metimos con todo también, con todo lo que teníamos a la mano, pero esta elección lo que nos plantea es que necesitamos meternos con más, o sea que necesitamos más. ¿Por qué? Pues porque, como hemos también venido repitiendo, nosotros no podemos ganar con 2, 3, 5 puntos, necesitamos ganar con 8, con 10, o sea, tiene que ser abrumadora la elección como para que se imponga la decisión de la gente. Y con más quiere decir no solamente el ganar con una buena diferencia con respecto a los que no siguieran, sino además pues con mucho más organización. Definitivamente no nos podemos quedar en la crítica, como he estado escuchando de algunas personas, en la crítica a la gente pobre, a la gente que por necesidad o por lo que ustedes quieran, por desinformación, por ignorancia, por miedo, siguen votando por el PRI. No se lo explica a uno. O sea, después de la cantidad de escándalos de corrupción que ha habido, de gobernadores que vienen del PRI, que la gente siga votando por el PRI. Entonces, repito, no le podemos echar la culpa a la gente por hacerlo. Más bien nos tendremos que plantear qué tenemos que hacer para enfrentar esa situación real que se repite en cada elección. Por lo menos a nosotros así nos ha tocado vivirla. La vivimos en el 2006, en el 2012 y en elecciones intermedias en el 9, en el 15 y ahora en 2017 en el Estado de México. Lo cierto es que también esta elección demuestra la debilidad en que han caído los de la mafia del poder, a propósito de que cada vez les es más difícil imponerse en las elecciones. Si nosotros desglosamos el voto por Alfredo del Mazo, lo que vamos a encontrar es un PRI que tuvo que tener
los votos del PANAL, del Verde y de Encuentro Social para poder ganar. O sea, el PRI solo no nos ganó, nos ganó la alianza del PRI con el PANAL, con el Verde y con el Encuentro Social. Cada vez para el PRI es más difícil ganar solo, y así se le ve, ¿no? Y en las distintas elecciones, ya no van solos, y eso le supone pues soltar algo de poder, ¿no? O sea, darles también a los otros, darles de comer a sus aliados, o sea, significa dejar espacios, que los otros entren, en fin, ya no tiene poder absoluto. El siguiente punto es en relación al Estado de México, volviendo al Estado de México, el constatar que el gran perdedor de esta contienda es el PAN. Es el PAN que hace apenas unos meses había ganado tantos estados, 5 estados, ¿no? Que se está proclamando hoy ganador también gracias a las alianzas en Nayarit, que está peleando Colima, que con el Yunes, Coahuila, que con las alianzas que hizo con el PRD en Veracruz sacó un número importante de alcaldías, y que sin embargo en el Estado de México perdió lo que tenía, todo el corredor azul, ese donde nos tocó a nosotros estar, lo perdieron. Perdieron Atizapán, en donde nosotros estuvimos trabajando. El segundo lugar lo tuvo el PRI en Atizapán, un municipio en donde gobierna el PAN, ¿no? La alcaldesa viene del Partido de Acción Nacional. Perdieron Atizapán con todo y ganó Morena en Atizapán. Ahorita veríamos algunos números que me pasaron aquí, pero vamos a decir que el gran perdedor es el PAN. Entonces tampoco que se presente como el triunfador, el que va con todo hacia el 2018. Si a eso le aunamos la división interna que traen, pero tan fuerte, entre el dirigente nacional y la familia Calderón, ¿no? Margarita, pues nos podemos dar idea también de que no andan bien y que van a llegar al 18 bien golpeados. Y otra cosa que podemos constatar en las 4 elecciones que hubo hace unos días, pues es que Morena es la fuerza que más crece, ¿verdad? O sea, el PRI se cae, el PAN también se cae o se mantiene en algunos lugares, y Morena crece con respecto a los votos que había tenido anteriormente. O sea, nosotros vamos para arriba, ¿sí? Ahora sí que vamos encaminados. Un punto también importante es el constatar la gran contradicción que existe al interior del PRD. Por un día sale Alejandra Barrales a decir que ellos, con Anaya, que van en unidad el PAN y el PRD rumbo al 2018. Raro, porque fue antes de la elección del Estado de México, una semana antes. ¿Eso qué significa? Bueno, una posibilidad, ¿no?, es decir que se trataba de frenar cualquier intento de cercanía con Morena, ¿no?, de hacer una declaración así como tajante para evitar. Esa es una posibilidad, pero hay varias interpretaciones que tal vez entre todos podríamos armar. Un penúltimo elemento tiene que ver con las famosas instituciones. Cuando dice Andrés Manuel al diablo con sus instituciones, pues de lo que está hablando es del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de México, de los tribunales, del Tribunal Federal, de los tribunales estatales, etcétera, etcétera. ¿Se puede creer que con los miles de millones de pesos que le cuestan al pueblo de México estas instituciones, salgan siempre con la misma? Hubo durante todo el proceso de acreditación
de la gente que iba a estar en las casillas, que iba como representante general, todo el tiempo se cayó el sistema, ¿verdad? Y un día salían 40 acreditaciones de 400 y otro día salían 10, todo lo dejaron hasta el final, no funcionaba el sistema y no funcionaba el sistema. Y luego todos los errores a la hora de la acreditación, cuestión también que hemos visto durante muchos procesos y tenemos el último aquí en Coyoacán como prueba de cómo nos hacen bolas, ¿no? El registro, nos registran a la gente donde no debe ser, etc. Pero ahora lo que vimos fue la lentitud, se cayó el sistema. Y luego, para cerrar con broche de oro, pues ahí está el FREP famoso que sacó el Instituto Electoral, al que ya se le han venido encontrando una serie de fallas que ustedes los han ido viendo, ¿no? En la información que se ha venido divulgando, y que lo que demuestra es que en lo que menos podemos creer es en las instituciones electorales. Y un último elemento tiene que ver con la posición de Morena y en dónde está encontrándose como los puntos más débiles del fraude electoral. Digo débiles pues porque están a la vista y porque más que los quisieron construir con fuerza, con potencia, pues ahí están al descubierto. Lo primero es el de los 5 municipios, estos 5 municipios donde siempre ellos han venido armando la compra de voto, pero no solamente eso, sino la falsificación de las actas, el relleno de las urnas, y que tiene que ver con Atlacomulco, Jilotepec, Ixtlahuaca, Valle de Bravo y Tejupilco. Estos municipios en donde la votación estuvo entre 64 y 66% del electorado. Cuando Morena, la más alta votación que tuvo fue Texcoco con 54%, y cuando tenemos un promedio de participación del electorado de 52%. Qué casualidad que en estos municipios donde el PRI gana a Morena 4-1, 4 votos a 1, y ahí es donde dice Andrés Manuel, y ahí salieron los 268,000 votos de diferencia, están muy claros, ¿sí? Qué casualidad que en estos municipios vota un porcentaje que llega hasta el 66%, cuando en otros municipios la votación es mucho menor. Repito, 52% en promedio, y la más alta votación para Morena fue del 54%. Y bueno, lo que a todos nos consta, los que estuvimos ahí en territorio, vimos la compra del voto, pero de la manera más descarada, el acarreo, pero con todo, de cómo llegaban las camionetas, los camiones, las combis con la gente, la dejaban para votar, la recogían para llevársela, ¿no? El pago, la compra del voto, y sobre todo pues las maniobras que no son para nada nuevas, pero que finalmente repiten, por lo que tenemos que combatir. Y entonces yo vuelvo otra vez al punto de partida. Obstáculo tras obstáculo que nos pusieron el INE, tanto que hasta el último día nos quedaron a entregar todavía nombramientos y se quedaron 5 compañeros sin ellos. Entonces, a pesar de ello, bueno, nos acompañaron, fueron voluntarios y se les asignó alguna actividad el día domingo. A mi esposa dice, a mí nos negó el INE la acreditación, no obstante que la credencial de elector vencía en el 2026. Así es. Delfina Gómez enfrentó no a la población del Estado de México, enfrentó a un aparato de Estado comandado por Peña Nieto. El IEM y el INE, pues es la misma porquería, que siempre están con los que, ya dijo Berta, con sus patrones. Delfina Gómez hizo un gran trabajo y toda la gente que lo apoyó, que la apoyó, debe sentirse orgullosa.